entre ustedes, y es un gran honor, hermanos, es un gran placer el que se me permita también, hermanos, estar entre ustedes, no solamente para predicar, sino acompañar al hermano Daniel en esta serie de pláticas. Es un honor muy grande, hermanos, para mí. Yo recuerdo al hermano Daniel cuando en aquellos años en los encuentros juveniles, ¿verdad? En aquella reunión nacional en Guadalajara, hermano, en el 91, así que me faltan palabras, hermanos, para tratar de describir el enorme placer, hermanos, el honor tan grande que siento, hermanos, al permitirme compartir esta serie de pláticas con el hermano Daniel. Vamos a meditar, hermanos, en la palabra de Dios y vamos a escudriñar las Escrituras, y voy a invitarles, hermanos, a abrir su Biblia ahí en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, hermanos, en el versículo número 7. De aquí partiremos. Nos hemos gozado, hermanos, grandemente al escuchar esta mañana que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Usted no se gozó, hermanos. Bueno, ahora seguimos gozándonos, hermanos, y vamos a escudriñar la palabra de Dios. Y ahí en Efesios capítulo 1, versículos del 1 al 7, hermanos. Efesios capítulo 1, versículo 7. Aquí, hermanos, tomaremos nuestra base, de aquí partiremos para nuestra plática, hermanos, en esta mañana. Así que tenga paciencia, hermano, téngame un poquito de paciencia, y vamos a abrir nuestra Biblia aquí en Efesios 1, 7. La Biblia dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El pecado, hermanos, se nos describe en la Biblia como una mancha, que aunque el pecador se lave con lejía, la mancha de su pecado, dice Dios, permanecerá delante de mí. La Biblia describe, hermanos, al pecado como infracción de la ley, porque aquel que comete el pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. La Biblia dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La Biblia dice, hermano, que toda injusticia es pecado. Así que también la Biblia nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si decimos que nosotros no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su verdad, la palabra, no está en nosotros. Así que todos, hermanos, hemos caído en la condición de pecado. Se ha encerrado todo bajo pecado. Todos nosotros, aún en nuestros mejores días, hermanos, somos pecadores delante de Dios. Y el pecado merece ser castigado, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia que nos dice, hermanos, que comete pecado está destituido de la gloria de Dios, y que el pecado esclaviza. La persona que ha pecado está esclavizada a ese pecado. Pero también la Biblia nos describe el poder de Cristo para redimir al pecador. Ese es el tema, hermanos, que hablaremos en esta ya casi mediodía, ¿verdad? En esta mañana, en este 1 de enero del 2026. Recuerde que se está tratando, hermanos, el tema general acerca de Cristo, nuestra única esperanza. Y es verdad, hermano, Cristo es nuestra única esperanza. No hay otra esperanza en este mundo, hermano. Es más, es nuestra única esperanza para la salvación, porque simplemente Pedro dijo, hermanos, en aquel discurso, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Es nuestra única esperanza para encontrar esta redención. Así que Cristo, hermanos, tiene el poder para redimir al pecador. Y esto es lo que estamos hablando hoy, o vamos a hablar, hermanos. Intentaré ser, hermanos, lo más breve posible. El poder de Cristo para redimir al pecador. Pensemos en la palabra redención. Pensemos un poco, hermanos, en la palabra redención. El versículo 7 que acabamos de leer aquí en Efesios dice: en quien tenemos redención. La palabra redención en este versículo, no vaya a salir diciendo que el hermano Daniel dijo que todos los versículos de la Biblia. No. En
en este versículo, en Efesios 1:7, la palabra redención, hermanos, viene de una palabra que literalmente significa dar libertad, liberar, otorgar libertad a cambio de un rescate. Espiritualmente, hermanos, siempre decimos que redención en este sentido tiene la idea de rescatar. Redención, hermanos, es rescatar de la esclavitud del pecado. Redención, hermanos, es ser comprado por precio. Recuerde usted estas dos palabras. Le digo a mi hijo que estamos estudiando la redención. Recuerde estas dos palabras: libertad, acuérdate, y pagar precio. Precio, pagar precio y dar libertad. Rescatado de la esclavitud del pecado y comprado por precio. Una definición que usted puede tener en la mente: rescatado de la esclavitud del pecado. Cuando yo le pregunte, hermano, allá afuera, ¿qué es redención? Usted me va a decir: rescatado de la esclavitud del pecado. Y también me va a decir: comprado por precio. Se pagó un precio, hermano, por el rescate. Pero la palabra redimir, hermanos, literalmente significa comprar. Por eso, hermanos, es comprado por precio. En el mundo antiguo, hermanos, se redimía a un esclavo pagando la deuda, y era la manera de otorgar libertad. Entonces, Cristo tiene la capacidad para poder libertar. Cristo tiene el poder, hermano, para libertar al pecador. Recuerde, hermano, que también en la antigüedad había un personaje que se le llamaba Redentor. El Redentor, hermanos, era aquel que era el pariente más cercano. Venía del término Goel, que significa el pariente más cercano. Entre otras cosas, él no solo podía dar libertad, sino también podía vengar. También tenía la capacidad, hermano, para poder rescatar a alguien. Y entre muchas otras cosas, hermanos, él podía convertirse en aquel pariente que daba libertad al que estaba esclavizado. Aquel que podía dar libertad, y sobre todo, hermano, se utilizaba para la idea de vengar. ¿Se acuerda usted lo que dice allá Job en su libro cuando dice: yo sé que mi Redentor vive? Él usa el término Goel. ¿Qué está esperando él? Alguien que se levante y lo rescate de esa situación en la que se encontraba. Él había sido humillado, hermano. Sus amigos también habían hablado mal de él. Y él, hermano, se está diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Y se está hablando directamente de Dios. Él vendrá en mi rescate, vendrá a auxiliarme. Pues en el Nuevo Testamento, Cristo es nuestro Redentor. Él es el que se dio a sí mismo el rescate por nosotros. Mire lo que dice el versículo número 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando el apóstol Pablo habla de la redención, él nos especifica o nos aclara aquí que la redención consiste en otorgar perdón de pecados. Así lo dice ese versículo 7. Según las riquezas de su gracia. Pregunto en esta mañana, hermanos, si nuestro tema es el poder de Cristo para redimir al pecador, ¿por qué Cristo tiene este poder, hermano? ¿Por qué Cristo tiene el poder para redimir al pecador? Bueno, pues la respuesta es simple. Dios le dio el poder para redimir al pecador. Dios se lo otorgó. Ahora, mire, hermano, lo que encontramos en estos pasajes que vamos a meditar, hermano. Intentaré, como le digo, ser breve. Dios le dio el poder para redimir al pecador porque Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Es la propiciación por nuestros pecados. Según la Biblia, hermanos, en Primera de Juan, capítulo número 4, versículo número 10, la Biblia dice aquí. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, la Biblia dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Note, hermano, H mayúscula, se refiere a Cristo. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo, hermanos, tiene el poder para redimir al pecador porque Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación, hermanos, significa lo que propicia, lo que aplaca la ira de Dios. El juicio, hermanos, de Dios era claro. El hombre es culpable. ¿Por qué? Porque ha pecado
y la paga del pecado es muerte. El hombre tiene que morir. Así, hermanos, cuando vemos esto, nos damos cuenta de que el hombre tenía que ser castigado. Desde la antigüedad, Dios, hermanos, al comienzo de sus pactos con la humanidad, estableció que se ofreciera un sacrificio, una vida a cambio de la otra, sacrificio de animales para quitar la ira que venía sobre la nación de Israel. Y así que aquí tenemos ofrendas de paz, sacrificios expiatorios, holocaustos, ofrendas diarias, ofrendas semanales, ofrendas anuales, ofrendas mensuales para aplacar la ira de Dios. Eso es, hermanos, lo que se decía en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando Cristo vino, Él dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el libro de Génesis se nos describe cómo el hombre se perdió. Ahí comieron, hermanos, del fruto de aquel árbol que Dios les dijo que no comieran. El hombre, al comer, al desobedecer la voluntad de Dios de que no comieran, el hombre se perdió, cayó en pecado, y la ira de Dios viene para castigar a todos los pecadores. Cristo fue enviado en una misión de rescate para libertarnos de la esclavitud y de esa ira que venía sobre la humanidad. Acuérdese de Juan 3:16. Vaya conmigo al Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Note, hermano, el por qué. Esta es la razón, o aquí se explica la razón del por qué era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. En el versículo 14 Él dice que tiene que ser levantado. ¿Por qué razón? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Este verbo, hermanos, es un verbo de grado. Tal manera, a tal magnitud amó. Este es el verbo agapao y su sustantivo agape, que describe un amor incondicional, ilimitado, un acto voluntario. Él nos amó no porque fuéramos especiales o porque fuéramos personas maravillosas. Nos amó, hermano, porque necesitábamos ser amados. Él le envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A tal grado, a tal magnitud amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, que dio. La palabra describe el acto de entregar. La palabra dar en este versículo describe el acto de desprenderse de algo muy valioso. ¿Y de quién se desprendió Dios? Ahí dice el versículo: de su Hijo unigénito. Él lo entregó, hermanos, para que Él sufriera el castigo, para que su vida fuera entregada a cambio de la nuestra. Él sufrió el tormento y el dolor para que nosotros fuéramos perdonados. Él sufrió el castigo que el culpable merecía. Así es. Por eso Cristo, hermanos, es nuestro Redentor. Él tiene el poder para redimir al pecador, porque Dios lo envió como propiciación por nuestros pecados. Número dos. Y ya me estoy cansando. Número 2. Si me caigo, hermano, ahí nada más me echan para ahí. Sí, hermano, por favor. Ahí, y ya las hormigas se encargan de lo demás. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Ya lo tienen, hermano. Me da cuenta que ustedes se encuentran muy rápido los versículos. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Estamos hablando del poder de Cristo para redimir al pecador. ¿Por qué tiene poder para redimir al pecador? Porque Él derramó su sangre precisamente para esto, para redimir al pecador. Él derramó su sangre, Cristo derramó su sangre. Esto fue lo que se estableció, hermanos, en el Antiguo Testamento. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Bueno, tiene que haber derramamiento de sangre para que haya remisión. Mire lo que dice el versículo 22. Casi todo, dice Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin, léalo usted, hermano,
sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tiene que haber derramamiento de sangre, porque en la sangre está la vida. Es entregar una vida a cambio de otra. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Cristo, según el 9:12, dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna. ¿Se están durmiendo, hermanos? Todavía están desvelados, ¿verdad? Por los cohetes. Habiendo obtenido eterna. No es necesario otro sacrificio. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Eterna redención. Quiere decir todo esto, hermanos, que la sangre de Cristo fue el medio para que nosotros fuéramos redimidos. Se estableció desde la antigüedad, hermano, que tenía que derramarse sangre para el perdón de los pecados. Por eso los sacrificios anuales, semanales, por eso los sacrificios de expiación, para que la sangre de aquellos animales fuera el medio para que Dios perdonara a la nación de Israel. Cuando Cristo vino, Juan lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Él es nuestro Redentor, porque Él derramó su sangre. No puedo imaginar, hermanos, lo que Cristo debió de haber pensado cuando escuchó las palabras de Juan. Juan, su primo, está diciendo: he aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Él sabía perfectamente, Cristo sabía perfectamente para qué se utilizaban los corderos en la nación de Israel, para qué se utilizaban en la fiesta de la Pascua, para qué se utilizaban en el sacrificio anual, para qué se usaban, hermanos, esos corderos. Era para aplacar la ira. Él sabía que tenían que degollar a los corderos y tomar la sangre y utilizarla dentro de toda la liturgia de la nación de Israel para conseguir el perdón. Él sabía. Cuando Juan dice: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eres tú. Él sabía que tenía que morir. Repetidamente lo dijo, hermano. En una ocasión dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, sea crucificado y al tercer día resucite. Él sabía que tenía que derramar su sangre. Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata o piedras preciosas. Cosas corruptibles, el oro, la plata, son metales, son piedras preciosas, hermanos, las joyas, pero no se corrompen al igual que algo orgánico. Hermanos, si usted no guardó los frijoles en la noche y los quiso poner para el recalentado hoy, pensando, hermano, no los voy a guardar, cuando regresemos de la reunión vamos a comer los frijoles. Cuidado, hermano, porque se pueden echar a perder, se corrompen. Pero el oro no se corrompe, la plata no se corrompe. ¿Por qué dice Pedro: fuiste rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata? Es que comparando, hermanos, estos metales tan preciosos para el hombre, comparándolos con la sangre de Cristo, están podridos, no sirven para nada, están echados a perder. La sangre de Cristo es más preciosa. La palabra preciosa de este versículo número 19, sino con la sangre preciosa de Cristo. La palabra preciosa significa valiosa, significa costoso. La palabra precioso, hermano, significa honorable. Y Pedro la usa esta palabra para la sangre de Cristo. El verso 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero hecho visible, manifestado en los postreros días, por amor a vosotros. Sí, hermano, ¿qué forma tenía que tomar el sacrificio de Cristo? ¿Cómo es que Él iba a derramar su sangre?
Si decimos, hermanos, que el pecador es redimido por la sangre de Cristo y que Él ofreció su sangre, según Hebreos 9:12, no por sangre de toros ni de machos cabríos, sino por su propia sangre. ¿De qué manera, hermanos? ¿De qué forma iba a tomar, se iba a llevar a cabo el derramamiento de la sangre de Jesús? Él tenía que derramar su sangre. Desde que lo vemos, hermanos, allá en el Getsemaní, Él está orando. Y dice Lucas, hermanos, el médico amado, que caían de su frente como grandes gotas de sangre. No era sangre, es un símil. Lo que nos enseñó el hermano, ¿verdad? Es un símil, es una semejanza. Era tan intenso, hermano, lo que él estaba pasando. Estaba en un estado agónico tan intenso que sus gotas parecían como grandes gotas de sangre. Después usted recuerda, Judas lo besó, y cuando lo besó, hermanos, vino una turba. Después, en estos eventos, le dieron de puñetazos y le dieron de bofetadas, y él empezó a derramar su sangre. Dice el Salmo 22 que serían horadados sus manos y sus pies, aunque en pequeñas cantidades. Seguía saliendo sangre de su cuerpo. Le pusieron una corona de espinas. No era una diadema, era una corona de espinas. Le pusieron la corona y esas se incrustaron en su cabeza y empezó a derramar sangre, al grado, hermanos, de que cuando él llega el momento de ser azotado, aquel gato de las 9 colas, que era, hermanos, el flagelum que utilizaban para darle de azotes, partió su espalda, partió, hermanos, su cuerpo y empezó a derramar sangre. Las arterias, hermanos, se estaban reventando, los músculos se reventaban, todo por un latigazo. Y Cristo recibió sin límite latigazos hasta que quedara satisfecho aquel que le estaba dando los latigazos. Y la sangre de Cristo quedó derramada por todos lados, hermanos. Esa sangre se derramó. Lo último, lo final, bueno, la parte donde le clavan los clavos en las manos y en los pies, también siguió derramando su sangre. Y al final, después de muerto, cuando le clavan esa lanza en un costado, que aquella lanza debió de haber roto el pericardio, salió sangre y agua, fue lo último de su sangre. Él derramó su sangre, dio su vida a cambio de la nuestra. Por eso Él tiene poder para redimir. Porque Él tiene la autoridad, porque Dios le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por esta razón, hermanos, es que Cristo, al derramar su sangre, hizo posible la redención del pecador. Número 3. No se me duerman. Número 3. Mire lo que dice Isaías 53. ¿De qué estamos hablando, hermanos? El poder de Cristo para redimir al pecador. ¿Por qué Cristo tiene poder, hermano, para redimir al pecador? Porque Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Sí, ya sabemos que Él derramó su sangre, pero la sangre que debió de haberse vertido era la de nosotros. El castigo, quien debió de haber sido castigado por los pecados, éramos nosotros. Mire Isaías 53. Dice en el versículo número 2: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. Cuando leemos esto, raíz en tierra seca, parece inconcebible. Una raíz en tierra seca. Todavía había esperanza para Israel. Raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más, sin atractivo, para que le deseemos. El versículo número 13, hermanos, dice: he aquí que mi siervo, 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado. ¿Sabe dónde estoy leyendo, no? Isaías 52:13. Y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y dice el versículo 3: despreciado, desechado entre los hombres, un varón de dolores, experto ¿en qué, hermano? Tenía la experiencia en ser quebrantado, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora mire cómo tomó nuestro lugar.
Versículo 4. Ciertamente llevó Él, léalo usted, hermano. Nada más el hermano Daniel vino. Todos los demás estamos desvelados, hermano. ¿Qué dice, hermano? Ciertamente llevó Él nuestras, note todo lo nuestras que aparecen en el versículo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice el versículo, hermanos, en el 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero mudo delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dios le dio el poder para redimir al pecador, hermanos, porque Él tomó nuestro lugar. Él fue el que llevó el castigo que nuestros pecados debieron de haber sufrido. Él sufrió el castigo por nosotros. Él, hermanos, fue ofrecido en lugar nuestro. El juez justo demandaba, hermanos, que el pecado fuera castigado, y Cristo vino a ofrecerse por nosotros de manera voluntaria para sufrir en su cuerpo nuestro castigo. La sentencia, hermanos, era clara: la paga del pecado es muerte. Tenía que morir el hombre. Cristo vino a sufrir en su cuerpo el castigo. ¿Cómo me emociona, hermanos, cuando oigo al hermano decirnos que Cristo es el camino, la verdad y la vida? Nadie viene al Padre si no es por Él. La vida viene porque Él nos la ha otorgado. Él es la vida. Y Él nos otorga vida eterna. En este momento tenemos vida eterna, pero en pecado estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora bien, cuando escuchamos acerca del amor de Dios y vemos lo que Él hizo por nosotros, es algo verdaderamente maravilloso. No pierda Isaías 53 y vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Mire lo que dice el Evangelio, hermanos, en Romanos capítulo número 8. Vaya conmigo, hermano, y vamos a leer lo que dice el versículo 32. Ya llegó, hermano. Me espero que llegue. Me espero que el hermano lo ponga ahí, la hermana lo ponga. Ya lo puso. Mire Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Sí llegaron, hermanos? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué hermoso versículo. Yo recuerdo al hermano Miranda, hermanos, que un día nos enseñó un versículo, este versículo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, no se lo saben, sino que lo entregó por todos nosotros. Qué hermoso, vida. Nos lo enseñó cuando éramos muy jóvenes y todavía lo recuerdo, hermano. También recuerdo aquel coro que cantó el hermano: ¿quién nos separará del amor de nuestro Dios? ¿Sí se acuerdan, verdad? Es más reciente. Ninguno, hermano. Pues entonces, pero si le dijera las de Vicente Fernández en la noche, mira, todo vuelo. Pero estos coritos se le olvidan. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Escatimar, hermano. Escatimar significa cercenar, disminuir, escasear, acortar todo lo posible. Eso es escatimar. Dar lo mínimo posible. Hermana, usted sabe lo que es escatimar, porque cuando usted va con el viejo, su esposo, es que así le decimos allá. Cuando usted con su viejo, ahí a Soriana, o va a Smart, o va al H-E-B, o como dijo una hermana, los Pispiris Nice, allá al Palacio de Hierro. Cuando usted va a comprar y va con su esposo, dice la hermana ahí en la congregación: a mí no me gusta que vaya porque no puedo ver a mis anchas.
a sus anchas, sí, hermano, porque voy. Y el esposo saca las medias, saca el maquillaje, saca esto, saca lo otro, saca aquello. Y él sí lleva, hermano, sus cosas para el pelo, para el bigote, el Just for Men, sí lleva esto, sí lleva unas chanclas. Oye, ya tienes chanclas, viejo, ¿para qué quieres otra? No, es por estas, por si se me llegan a echar a perder las otras. Y lleva una gran cantidad de cosas, pero lo mío me lo saca todo. Eso es escatimar, es cercenar, es cortar, es disminuir. Sácale de aquí para que no gastes tanto. Eso es escatimar, reducir el costo lo más posible. Escatimar, hermanos, es economizar, acortar, ser tacaño, aminorar, escasear. Por eso se dice que escatimar implica el ser mezquino con los recursos. No tengo. Y toda la cuenta en el banco, hermano, y hasta el banco se sale el dinero por arriba de la... Pero no quiere dar. Eso es, hermanos, escatimar. Pero aquí no dice que Dios escatimó. Aquí el versículo dice, no escatimó. ¿Sí lo están leyendo, ¿no? El que no escatimó. Y esto significa, hermanos, que Dios dio sin reservas, que Dios no se quedó con nada. No escatimar, hermanos, significa entregar sin reservas, significa prodigar, significa invertir sin medida, no calcular el gasto, dar generosamente, no ahorrar nada, ser incondicional, sin reservas, dar a fondo, emplear todo recurso y todo esfuerzo para un fin. Aquí no dice que Dios no escatimó en dinero. Aquí no dice que Dios no escatimó en recursos. Aquí no dice eso. Aquí dice, no escatimó ni a su propio hijo. No tuvo reservas en entregar a su propio hijo. El verso dice, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esto quiere decir, hermanos, que Dios no limitó el sufrimiento de su Hijo. Él lo entregó por todos nosotros. Dios no aminoró, no amortiguó, no restringió el sufrimiento de su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Recuerda aquella noche, hermanos, en el aposento alto. Estamos allá en la noche, hermanos, en el aposento alto. Estamos cerca de las 11 de la noche aproximadamente. Y los apóstoles junto con el Divino Maestro bajaron del aposento alto y empiezan a caminar, hermanos, en medio de la oscuridad a aquel lugar en el Getsemaní. Cantaron el Salmo 136, para siempre es su misericordia. Y siguieron caminando por el torrente de Cedrón hasta que llegan, hermanos, a ese lugar que era la prensa para extraer aceite. Getsemaní. Cuando llegan allí, después de que ya había dicho, hermanos, uno de vosotros me va a entregar. Ese dolor que sentía emocional, había un traidor en la mesa. De que me sorprenda. ¿Cuántos éramos a las 10 de la mañana? No, el hermano Daniel dijo, todos muy poquitos, traidores. Y sin que esto sea ofensivo, hermano, traicionamos al Señor por una u otra cosa. Estamos rodeados de traidores y yo soy uno de ellos. ¿Y ustedes? Traicionamos al Señor. El Señor le dolía, estaba triste. Uno de vosotros me va a entregar. Y ahora van caminando y llegan, hermanos, ahí al Getsemaní. Toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y les dijo, quedaos aquí y velad conmigo una hora. Velad y orad. El Señor se apartó a distancia de un tiro de piedra y dice el Evangelio de Marcos que se postró, se tiró. No es cierto lo que pasa en las películas, a lo que está ubicado ahí en una piedra. No es cierto, eso no es cierto. Está postrado, la cara está pegada al suelo, las manos extendidas, el cuerpo está recostado totalmente en el suelo. A veces movía la cara para un lado, pero está acostado, tirado en el suelo. Y él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Ahí está orando, Padre, si fuere posible que pase de mí esta copa,
sin que yo la beba. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él oraba, hermanos, intensamente. Marcos nos dice que él dice: Abba Padre, querido Padre, si fuere posible que pase de mí este tormento, este sufrimiento, este dolor, esta angustia. Esa era la copa, sin que yo la beba, pero que se haga mi voluntad y no la tuya. Que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos, ¿y qué más, hermano? Y súplicas al que le podía, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sí, hermano, Cristo está llorando en el Getsemaní, está postrado y está llorando, está ofreciendo ruegos, súplicas, que suplicaba que pase de mí esta copa. Él está rogándonos, está postrado en el suelo y dice: Padre, Padre, no quiero morir. Si fuera posible que pase de mí, no quiero morir. No. Él sabía lo tormentoso, el dolor tan grande que experimentaría al ser azotado, al ser crucificado. Él sabía ese dolor que tendría que experimentar en su cuerpo. Él sabía lo que le iban a doler los clavos, lo que le iba a doler la crucifixión, lo que le iba a doler esa corona de espinas. Él lo sabía, él entendía perfectamente que era un dolor que estaba por encima de todo índice de dolor. Tenía que sufrirlo. Dice: Padre, que no, si él fuera posible, líbrame de este momento, que no muera. Dice el versículo: ruegos y súplicas con gran clamor y por favor, que no muera. Yo no quiero morir, no quiero morir. La batalla más grande por el hombre se libró en el Getsemaní. Es el único momento donde vemos, hermanos, totalmente la humanidad de Cristo aflorando. Él está llorando, está clamando, no quiere morir. Padre, Padre, por favor, que no muera, que no tenga que experimentar este dolor, que no me atormenten. Líbrame, no quiero morir, líbrame de la muerte. Gran clamor y lágrimas. No dice así, hermano. Después andan diciendo ustedes que yo le invento y le pego. Ahí dice: con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. He oído a muchos que dicen: Dios no lo oyó. No, aquí dice: fue oído a causa de su temor reverente. Se levantó después de haber estado postrado en tierra y fue a ver a los apóstoles. Y los apóstoles, Lucas nos dice que era por causa de la tristeza. Tenían mucho sueño y estaban muy tristes. El Señor, cuando los vio, imagínense la decepción: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, que no entréis en tentación. Y se volvió a apartar y volvió a postrarse en el suelo y volvió a llorar: Padre, por favor, líbrame. Yo no quiero morir. Líbrame de la muerte. Esto es un dolor espantoso. No quiero sufrir. Líbrame de la muerte. Es el momento donde vemos la más grande debilidad que él estaba sintiendo. Dios vio a su hijo que estaba llorando. ¿Qué padre, hermanos, le gusta ver llorar a sus hijos? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, el Dios de los cielos, que es nuestro Padre, debió de haberle dolido mucho ver a su hijo tirado, llorando, rogando que lo ayudara. Y está viendo a su hijo. Y su hijo: Padre, que pase de mí esta copa. Y Dios ve a su hijo. Y Dios voltea a las eras, al futuro, y me vio a mí.
muerto en delitos y pecados. Y lo vio usted junto conmigo, sufriendo pena de eterna condenación en el infierno. Vio a la humanidad en pecado, muriendo. Y el amor de Dios fue tan intenso por la humanidad que Dios vio a su Hijo. Y Él dijo: no es posible, tienes que morir. Inmediatamente el Padre despachó un ángel para que viniera a fortalecerle. No tengo dato alguno para decirle cuáles fueron las palabras del ángel, pero de seguro que lo que le dijo lo llenó de fortaleza. El Padre dice que tienes que morir. Mira, todos están perdidos, tienes que morir. Tienes que llevar este dolor, este sufrimiento. No puedo morir, no quiero que me libre de esta copa. Finalmente, hermano, se levantó y volvió a ver a los apóstoles y estaban dormidos. Velad y orad, que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y volvió, hermanos, a orar por tercera vez. Las mismas palabras. Cuando se levantó de la oración, se levantó fortalecido. Es hora. Viene el que me entrega. Y vino Judas, en esa turba alborotada que venían con palos, con antorchas. No lo podían reconocer, era como cualquier otro judío. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. No era de cabello largo, de cabello crespo. Jesús no era, hermano, de cabello güero, no era de ojos azules, no era de tez blanca, era como cualquier otro judío ordinario. Él se perdía entre la multitud, era igual que cualquier otra persona. Y le dieron un beso. Judas viene para identificarlo y le da un beso. La palabra beso, hermanos, según Marcos, es la palabra katafilein. La palabra que normalmente se usa para beso es la palabra filein, pero aquí usa el intensivo kata. Era un beso muy intenso. Cuando Judas le da el beso en la mejilla, esta era, hermanos, una costumbre de un alumno hacia su maestro. Esta era la costumbre de un enamorado al objeto de su amor. Y Judas usa algo que era precioso, hermanos, de un alumno mostrando amor y reverencia hacia un maestro. Él lo usa para traicionar a Cristo, para que los demás lo identifiquen. Y según Marcos, fue un beso muy intenso. No fue un beso, hermano, en la mejilla que se quedó en el aire. No fue un beso que apenas rozó la mejilla. Fue un beso, hermano. Y no puedo hacerle, ustedes imagínense. Le dio fuerte, hermanos. El beso fue muy intenso, que el Señor le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y aquella pulva multitud vino y le preguntó, el Señor preguntó: ¿a quién buscáis? Y él dijo: a Jesús, buscamos a Jesús. Y Jesús dijo: yo soy. Este es el nombre con el que se había presentado Dios allá ante Moisés: yo soy. Y cuando lo oyeron, toda la gente se fue detrás y cayeron, se volvieron a levantar. ¿A quién buscáis? A Jesús. No os he dicho que yo soy. Dejad que estos se vayan. Fue cuando Pedro saca una espada y le da a la mano en la oreja: Pedro, guarda tu espada, porque el que hierro mata, a hierro muere. ¿No sabes que puedo pedir a mi Padre que envíe legiones de ángeles? ¿Se acuerdan, hermano? Pero tenemos que dejar que la Escritura se cumpla. Él entendía que el que no escatimó ni a su propio Hijo, lo estaba entregando por todos nosotros. Lo llevamos, hermanos, después la historia continúa. Y usted recordará, hermanos, que le dieron de puñetazos y le dieron de bofetadas. El rostro de Cristo estaba desfigurado. Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Le daban de puñetazos y de bofetadas. Lo llevaron al concilio sacerdotal y lo volvieron a golpear. Salió de ahí, lo mandaron a Pilato, de Pilato lo regresaron acá, de aquí para allá, allá para allá. Y el rostro de Cristo estaba desfigurado. Mientras Pedro, hermanos, estaba calentándose las manos. Dijimos que aproximadamente a las 11 de la noche, ¿verdad?, cuando salieron de allá del aposento alto,
Pues la señal o la profecía decía, hermanos, las palabras de Cristo dijeron: antes de que el gallo cante, o cuando el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Según Marcos, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Este estaba con Jesús. ¿Qué tiene mujer? No es verdad. No, yo no estaba con él. Aquel sí, yo no. Pedro se había jactado de fidelidad momentos atrás, hermanos. Él había dicho: aunque todos te negaren, yo no te negaré. Cuídate de Mateo. Ese Mateo pues, se mueve nada más a base del dinero. Ese cobra impuestos, es un traidor. Cuídate de Andresito. Ese Andresito, mi hermano, no, hombre, yo lo conozco, pero cuídate de ellos. Pero yo, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Él se jactó de fidelidad. Él está dudando de la palabra de Cristo cuando él dijo: escrito está. Él dijo que estaba escrito: heriré al pastor de las ovejas y las ovejas serán dispersadas. Y él dijo: yo no te negaré. Así decía la profecía. Él dudó de la palabra de Cristo. Y el Señor le dijo: Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falte. Porque el diablo te ha pedido para zarandearte como el trigo. Hermano, zarandear el trigo era meter aquel como tenedor gigante, aventar el trigo así para que el aire se llevara el tamo. Caía y otra vez lo aventaba y volvía a caer y el aire se llevaba el tamo. Eso era zarandear. Imagínense cómo iba a quedar Pedro. El diablo te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y ahora está Pedro en la lumbre y con maldiciones. Negó rotundamente de que no era uno de los seguidores de Cristo. Y en eso, hermanos, pasó Cristo. Los judíos dividían el día en horas. ¿Sí se acuerdan, verdad? Hora primera, hora segunda. La noche en vigilias. De las 6 de la tarde a las 9 de la noche, la primera vigilia. De las 9 a las 12, la medianoche o la segunda vigilia. De las 12 a las 3 de la mañana, tercera vigilia o el canto del gallo. Cuando el Señor pasó por allí, el gallo cantó. Estamos cerca de las 3 de la mañana. Según el hermano Hosh, en su libro La Gloria y la Pasión de Cristo, dice: y Pedro se calentaba en la hoguera del diablo. Cuando pasó el Señor Jesucristo con su rostro desfigurado, lo vio Pedro y el corazón del apóstol se deshizo. Fue a llorar amargamente. Cristo está tomando nuestro lugar. Después, hermanos, llegamos al momento de los azotes. Cuando es sentenciado, y dice la Biblia, y le azotó, ponían al que iba a ser azotado, ahí en un lugar ataban sus manos a una especie de, pues como un poste, ataban las manos ahí y lo ponían. La víctima, hermanos, soportaba en su cuerpo los latigazos de aquello que llamaban el gato de las 9 colas. ¿Por qué, hermano? Porque aquel instrumento, al momento de caer en su cuerpo, se extendía y las puntas terminaban en 3 puntas, y las puntas eran de hueso o eran, hermanos, de hierro. Cuando estas caían en el cuerpo del azotado, se encajaban y rasgaban la carne. En otras ocasiones se encajaban y tenían que jalarlo, y cuando lo jalaban arrancaba pedazos de carne, arterias, músculos y también venas. Y quedaba solamente una hemorragia muy intensa con un solo latigazo. Y ahí tenemos, hermanos, al lictor. Tenemos al verdugo tomando el gato de las 9 colas y azotando a Cristo, dándole una y otra vez en su cuerpo. Y dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado tenía que ser castigado y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él herido fue por nuestras rebeliones, así que está
tomando el castigo que nosotros merecíamos. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre de Él. Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros delitos, por nuestros pecados. Y dice la Biblia que Él enmudeció delante de sus trasquiladores. Sí lo leímos, ¿verdad? Sí lo leímos, ¿verdad? Dice aquí, hermanos, en Isaías capítulo 53, el versículo que leímos. Ciertamente, dice Isaías 53:4, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y la gente pensaba, Dios lo está castigando por algún pecado que cometió. Y dice el versículo, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios. Dios lo está castigando por algún pecado. Herido de Dios, lo está abatiendo por causa de algún pecado. Pero Isaías dice que no fue por su pecado. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo para que nosotros estuviéramos en paz con Dios fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 7 dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Imagínense la escena, hermanos. Están azotando a Cristo, y cuando le dan el azote, le dan el otro, le dan otro azote, y le vuelven a dar otra. Cayó. Cuando está ahí caído, y le dan otro, y le dan otro. Pero no pronunció maldición. Como cordero mudo delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él está sufriendo el castigo. Herido fue por nuestras rebeliones. Después le pusieron, después de los azotes, esa corona de espinas. Y se burlaron de Él. Dijeron, Él es rey. Le pusieron una túnica, parecía rey, pero estaba ensangrentado, su rostro desfigurado, una corona de espinas, estaba herido. Y dice la Biblia, y Él, cargando su cruz, fue al monte de la calavera para ser crucificado. No sé, hermano, cómo pudo llevar la cruz. Nos han dicho, hermano, que no llevaba la cruz, que llevaba solamente el travesaño, ¿verdad? Como quiera que haya sido. La Biblia dice, y Él cargando su cruz. Él va caminando y le pesa la cruz, le duelen los hombros, le duele el pecho, siente el ritmo acelerado, el ritmo cardíaco acelerado. Él está angustiado, tiene mucha sed. La boca, hermano, se seca, los labios se pegan por causa de la deshidratación. Está deshidratado, la lengua, hermano, se pega al paladar, la sangre se vuelve pastosa, la lengua se vuelve pegajosa, también la saliva se vuelve pastosa, tiene mucha sed, está cansado. La visión está borrosa, va caminando y no puede, te arrastra los pies, va cargando la cruz y va caminando con esa cruz. No debió de haberla llevado. ¿Por qué? ¿Por qué no me libraste de la muerte? Y él va siguiendo, caminando esa senda. Y de repente llaman a un hombre porque él está desfallecido. Simón de Cirene, una de las regiones de África, un hombre de Tel Sirena. Y le hicieron que cargara la cruz. Y aún así Jesús ya no puede. Va caminando y no puede seguir. Va llegando a ese lugar. La visión se torna borrosa. Le pesa la cruz, hermano. Ahora le pesa de arrastrar los pies. Y cuando llega allá al monte de la calavera y ve el lugar, lo acuestan sobre la cruz. Y extiende sus manos y atraviesan
con clavos sus manos y sus pies. De seguro, hermano, que al rozar los tendones era un dolor insoportable cuando lo están clavando. Lo estiran, pero no pronunció maldición. Los nervios se encogieron, la mano quedó encogida, y del otro lado también, la mano quedó encogida, y él extendió sus brazos. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado arriba, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí está, hermanos, crucificado. El peso del cuerpo caía hacia adelante. Los músculos, hermanos, estaban estirantes, y cuando él está allí, hermanos, se está asfixiando. En realidad él en la cruz está... Lo único que podía hacer era jalar un poco de aire, una bocanada, tratar de enderezar el cuerpo para respirar libremente. ¿Ha oído cuando una persona, hermanos, tiene asma? ¿Cómo respiramos los asmáticos? Así está Cristo en la cruz. Y aún así pudo predicar al pecador: esta noche, este día, estarás conmigo en el paraíso. Y ahí está Jesús. Llegó el momento, hermanos. Se aceleró más el ritmo cardíaco. Él sabía que era el final. Sabía que era el final. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí murió el Hijo de Dios. Entregó su alma, su espíritu, por nosotros. Dios soportó ver a su Hijo sufrir en el Getsemaní. Soportó ver que su Hijo era bofeteado, era golpeado, era, hermanos, escupido. Soportó ver que su Hijo era azotado. Soportó ver a su Hijo crucificado y soportó ver a su Hijo morir. ¿Por qué? Porque no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Por qué tiene el poder para redimir al pecador? Porque Él tomó nuestro lugar. Usted y yo, hermano, deberíamos de haber sido los castigados. Nosotros fuimos los infractores. Nosotros cometimos pecado, y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva, la generosidad de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero todavía no termino, no. Ya me están diciendo que... ¿Ustedes saben qué significa eso, hermanos? Porque yo no. Y también el hermano, ¿ustedes saben qué significa eso? Porque yo no. Porque todavía me falta. Déjenme decirle que Cristo tiene el poder para redimir al pecador por la victoria que Él tuvo en la cruz. En la cruz no fue una derrota, hermano. Ahí fue el cumplimiento de lo que había dicho Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. Ahí en la cruz solamente fue un golpe en el calcañar para Jesús. Solamente, hermanos, estaban golpeando el tobillo. Estaban golpeando tal vez, hermanos, la parte superior del tobillo, el chamorro. Pero en la cruz no es un lugar, hermanos, de tragedia. Es un lugar de victoria. Porque ahí Jesús pudo decir: consumado es. En griego es una sola palabra: terminado. Así dijo, hermano, se terminó. ¿Qué se había terminado? La ley de Moisés. ¿Qué se había terminado? Esa ley que nos era contraria. Esa ley, hermanos, que fue un peso, una carga difícil de llevar sobre los hombros de los hombres. Esa ley quedó clavada en la cruz, quedó anulada, fue quitada del medio. Y ahora, hermanos, nos
nos abrió un camino nuevo, vivo, limpio, perfecto. Es a través de Cristo, hermano, que la ley terminó en la cruz. Ahí, hermano, venció al pecado. Esa es la victoria que tuvo en la cruz. Vivió una vida perfecta. Tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sacerdotes de ofrecer sacrificios primero por sí mismo y después por el pueblo. Este sacerdote era perfecto y ahí, hermanos, venció el pecado viviendo hasta la muerte una vida santa, limpia, pura, perfecta delante de Dios. Ahí en la cruz, hermanos, venció la muerte. 3 días más adelante, hermano, 3 días más adelante va a resucitar y ese será el golpe final al diablo en la cabeza. Ahí, hermano, donde dice, esta te irá en la cabeza, cuando Cristo se levantó de la tumba después de 3 días. Ahí en la cruz, hermanos, obtuvo la victoria para poder rescatar al hombre. Fue ese sacrificio expiatorio, a cambio, dio su vida a cambio de la nuestra, donde se logró la redención del hombre. Así que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Con razón Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él en la cruz venció, hermanos, a todos estos personajes y sobre todo venció al diablo. Ahí en la cruz. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, así fue necesario que el Hijo participara de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre. Sí, hermano, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Ya no se estrese, ahí está, hermano, Hebreos 2, 14. Ahí está la hermana portada buscándolo, es Hebreos 2, 14. Hermanos, ahí venció al diablo, al que tenía el imperio de la muerte. Dice, a fin de destruir al que tenía el imperio de la muerte. No, destruir no significa, hermanos, hacer pedazos, matar, desintegrar. Destruir significa dejar inactivo. Dejar inactivo. El diablo ya no tiene poder sobre usted, pero cuidado, el diablo le puede tentar, pero ya no controla en su vida. Ahora el control de su vida lo tiene Cristo. Así es. ¿Por qué? Porque Él venció en la cruz. Gracias a Dios, hermanos, que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Porque si hubiera escatimado a su Hijo, si hubiera rehusado el que Él fuera a la muerte, en este momento seríamos los más dignos de lástima. Seríamos los más dignos de conmiseración. En este momento estaríamos perdidos, muertos. Continuaríamos alejados de la presencia de Dios. Ajenos a los pactos. Ajenos, hermanos, a todas las bendiciones que Cristo ha traído a nuestra vida. Cuando usted piense en el poder de Cristo para redimir al pecador, piense en su sacrificio por nosotros y la victoria que Él obtuvo en la cruz. Termino, hermano, porque ahora sí ya sacaron unas tijeras más grandes que la comida y que no sé qué sigue. Termino. ¿De qué hablé a todo esto, hermanos? ¿O de qué hablamos? También a usted se le olvidó, ¿verdad, hermana? También. El poder de Cristo para redimir al pecador. ¿Por qué tiene ese poder, hermanos? Dios se lo concedió. ¿Por qué? Porque Cristo tiene el poder para redimir al pecador. ¿Por qué, hermano? Porque Él simplemente fue ofrecido para el perdón de nuestros pecados. Él, hermanos, tiene el poder para redimir al pecador porque es la propiciación por nuestros pecados. Porque Él derramó su sangre para redimir al pecador. Porque Él, hermanos, tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. ¿Por qué, hermanos, tiene el poder para redimir el pecador? Porque Él tuvo una victoria muy grande en la cruz. Amigo que nos visita,
Mire lo que costó la redención. Que fue un sacrificio que le costó la vida al Hijo de Dios. Y Dios lo hizo por usted. Porque no quiere que usted perezca, sino que proceda al arrepentimiento. No había otra manera de rescatarlo a usted, de limpiarlo, de purificarlo, sino a través del sacrificio de su Hijo. Y Dios ha hecho esto por amor a usted. No se resista a ese amor. Qué curioso, ¿verdad, hermano? Ayer en la noche, todo el mundo abrazándose y feliz año nuevo, y a alguien se le ocurrió que chorizo con huevo y feliz año nuevo. Y ahí todos abrazándose. Y uno que otro ahí, no, que no me abracen a mí, yo no quiero que me toquen, yo no quiero, ven para acá, y ya lo felicitaba, feliz año nuevo. Pues sabe que así hay personas entre nosotros que no se han bautizado, no quieren que Dios los reciba, no quieren que Dios los abrace, no quieren que Dios los ame, no quieren ser receptores del amor de Dios y se siguen resistiendo, no quieren aceptar un apapacho de Dios, no quieren que Dios les dé su amor. ¿Por qué? Mire lo que costó. Dios nos ha amado tanto, lo ha amado tanto a usted, que ha dado a su Hijo para que usted sea redimido. Acepte al Redentor. Ponga sus manos, ponga su vida, ponga todo su ser ante Dios y Él se encargará de redimirlo. Entréguese a Cristo, entréguese a Dios, porque Cristo es nuestro Redentor. Hermano, usted y yo que ya hemos sido redimidos, fíjese lo que costó nuestra redención. ¿Por qué sigue viviendo una vida como si usted nunca hubiera sido redimido? ¿Por qué seguimos viviendo una vida alejada de Dios? ¿Por qué, hermanos, somos traidores? ¿Por qué desobedecemos a Dios? ¿Por qué vivimos con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia? O somos fríos o somos calientes. Pero si somos tibios, Él nos vomitará de su boca. Tenemos la oportunidad hoy, hermano. 2026, primer día del año. 1 de enero. Sí, es 1 de enero, hermano. Ya no sé ni qué día vivo. Sí, 1 de enero. Es que no dejan dormir, hermano, tanta tos. Pero bueno, 1 de enero del 2026. Hoy puede empezar a vivir una vida de consagración. Una vida que muestre en sus hechos la gratitud que usted siente por haber sido redimido. Que Dios le bendiga.